la cocina de Tori, su canal del sabor, de vuelta hoy nuevamente en la cocina de mi amiga Abri. Por eso están viendo detrás de mí que todo luce diferente a la cocina de Tori, a la que ya ustedes están acostumbrados. ¿Y qué vamos a hacer? Hoy vamos a hacer una receta cubanísima. Se trata de garbanzos fritos a la cubana. Vean detrás de mí cómo nos han quedado. Pues quédense con nosotros para que no se pierdan ningún detalle. Y ahora, adelante video. Comencemos hablando dónde pueden encontrar los ingredientes. Una de las formas es acá abajo en la cajita de descripción, donde va a estar la lista de todos ellos. Además, al final del video también va a aparecer toda la lista. Y la última forma es, mientras yo estoy elaborando la receta, van a ir apareciendo en pantalla los ingredientes con las cantidades exactas. Y dicho esto, comencemos con el primer paso, que va a ser agregar 2 cucharadas de aceite. Encendemos el fuego a temperatura media y vamos a esperar que el aceite esté caliente para continuar con la receta. Vamos a agregar el bacon. Yo lo tengo ya cortado previamente en pedacitos pequeños y ahora vamos a freírlo para que suelte su grasa, su sabor, porque va a ser bien importante en la receta. Ya el bacon se ha frito, lo voy a retirar, lo voy a ir colocando en este plato que tengo por acá para usarlo más adelante en la receta. Y ahora vamos a agregar más aceite porque vamos a hacer el sofrito y para ello vamos a utilizar cebolla que hemos cortado finamente. Además también le quiero poner pimiento rojo dulce que está finamente cortado igualmente que la cebolla. Y vamos ahora a mover y vamos a cocinar alrededor de 1 minuto hasta que veamos que la cebolla comience a marchitarse. Continuamos agregando el ajo, que lo tengo bien triturado. A mí me gusta agregar el ajo al final para que no se vaya a quemar y no se nos vaya a amargar. Ahora vamos a seguir removiendo alrededor de 1 minuto más. Vamos a poner nuestra proteína y yo tengo acá jamón de pierna, lo tengo cortado en dados pequeños y también tengo chorizo que los he rebanado, están en láminas pequeñas y finitas y lo vamos a estar cocinando como unos 4 minutos aproximadamente y vamos a estar revolviendo cada rato. Vamos ahora a agregar nuestro pimentón o paprika, la salsa de tomate, el azúcar para que haga un balance con la acidez de la salsa de tomate. Eso es un truco. Y por último vamos a agregar el vino seco o vino de cocinar. Vamos a mezclar y vamos a cocinar como unos 3 minutos, no más que eso, para que la salsa del tomate se vaya gastando y el vino suelte el alcohol. Llegó el momento de adicionar el ingrediente estrella. Y el ingrediente estrella de la receta es, por supuesto, el garbanzo. Ya yo lo tengo previamente cocinado. Ahora les digo cómo fue. Y vamos a remover para que se integre. Seguimos agregando la sal.
la pimienta negra y voy a agregar la mitad del perejil que tengo acá. El resto lo voy a reservar para más tarde. También le voy a agregar la mitad del bacon y de la misma forma voy a guardar esta parte para el final. Vamos a revolver y vamos a dejar que cocine como unos 5 minutos aproximadamente. Mientras estamos cocinando, quería comentarles cómo fue que preparé los garbanzos. Ayer yo los puse en agua y los dejé en remojo toda la noche. Y por la mañana hoy le boté el agua y puse agua nueva y lo puse en la olla a cocinar. Cuando ya la válvula de la olla comenzó a pitar, le di unos 10 minutos. No le den más tiempo porque el punto es en que el granito tiene que quedar, cuando tú lo tomas, tiene que quedar como durito por fuera, pero cuando tú lo aprietas, debe de estar suave adentro. Ese es el punto, no deben de estar muy suaves porque si no se nos desbaratan. Ya pasaron 5 minutos, voy a chequear cómo están, sobre todo el punto de sal. Y ahora les digo. Vamos a ponerle un poquito más. Al gusto, recuerden, esto es al gusto. Vamos a revolver y yo creo que le voy a dar unos 5 minutos más. Voy a apagar el fuego porque estos garbanzos fritos ya están listos. En total los estuve cocinando alrededor de unos 10 minutos. Y ahora hacer el trabajo difícil. Y yo estoy súper lista por hacer el trabajo difícil, pero necesito que Albert nos acompañe. Y aquí estamos. ¿Y para qué tú quieres que te acompañe? Para hacer el trabajo difícil de probar los garbanzos fritos a la cubana. Bueno, vamos a hacer el trabajo difícil, ¿no creen? Vamos a hacer el trabajo difícil ya. No, espera. ¿Todavía? No, todavía. ¿Todavía? Sí, todavía, porque yo siempre te pregunto que si investigaste algo sobre los garbanzos, sobre esto. Ella tiene razón. Investigué que el garbanzo tiene su origen hace ya muchos años, antes del nacimiento de Cristo, ya existía garbanzo, se consumía garbanzo en la zona mediterránea de Europa. En toda esa parte sur de Europa se consumía mucho garbanzo. ¿Por qué? Porque el garbanzo es muy nutritivo, tiene mucha proteína. Era el alimento principal de toda esa región del Mediterráneo. Después, con la revolución industrial, el garbanzo cayó en declive porque, bueno, aparecieron los refrigeradores, la gente ya podía guardar la carne y el garbanzo bajó de precio y dejó de consumirse tanto. Pero eso no quiere decir que no es un alimento nutritivo, es muy nutritivo, tiene mucha proteína. Así mismo. ¿Y tú qué puedes decir del garbanzo? Bueno, que eso todo lo que tú dices es cierto y que hubo también una etapa un poco más reciente que volvió a ganar en auge, en popularidad el garbanzo con la dieta mediterránea. De hecho, tú conoces lo que es esto que se le echa a las galletas, que ¿Qué es hummus? El hummus. El hummus se hace de garbanzo. Se hace de garbanzo. Riquísimo, tiene mucha proteína. Y se recomienda mucho, es muy popular. Y también tengo entendido que en España se consume mucho garbanzo. Y bueno, como los españoles colonizaron América, el garbanzo llegó a Cuba y Cuba es una gran consumidora de garbanzo. Tanto es así que ella tiene un familiar que le pidió la receta de garbanzo frito porque, aunque es una persona bastante joven, tiene como 20 y pico de años, pero sin embargo pide el garbanzo frito. ¿Y por qué? Porque el restaurante de La Habana vende el garbanzo frito. Mi sobrina Jennifer, espero que te haya gustado cómo preparamos los garbanzos fritos hoy y a todos ustedes. ¿Y ya podemos hacer el trabajo? No, quiero aprovechar la oportunidad para pedirles que si les ha gustado, que por favor nos regalen un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones.
importantísimo. ¿Usted no está suscrito todavía? No, todavía. Aquí, en la esquina, el botoncito de suscribirse. Lo mejor que tiene, cuando usted toca ahí, eso es gratis, no le va a costar nada, pero nos va a ayudar muchísimo a llegar a una meta que es llegar a 1 millón de... suscriptores. A 1 millón de amigos, que son ustedes, nos van a ayudar con esa suscripción para poder llegar a esa meta. Buenísimo. Recuerden, es gratis, no les va a costar nada. Y quiero invitarlos a que visiten también nuestras redes sociales, tales como Facebook, Instagram y nuestro. TikTok. Y en estas redes, bueno, ustedes van a ver fotos, videos que nosotros estamos publicando y mantenemos la comunicación entre video y video. Y ya podemos hacer el trabajo difícil. Ahora sí, ahora sí. Para ellos y para nosotros. Probar esta delicia que acaba de hacer Tori en la cocina de Tori, el mejor canal de cocina de YouTube. Lo dice él. Vamos a probar estos garbanzos. Y estos vasos están vacíos. Oh, sí, vamos a poner un poco de cerveza para acompañar. Vamos a probar los garbanzos fritos. ¿Y ustedes creen? ¿Estarán buenos? Vamos a ver. Le decimos ahora. Diga algo que yo estoy comiendo. Ah, que diga algo yo, pero... Sí. Yo le voy a decir después, ahora. Bueno, lo que yo puedo decir es que estos garbanzos están en punto. Los garbanzos están duritos, están suaves. Cuando tú los muerdes, se siente, se te va todo en la boca. Es suave porque ellos son cremosos. Todos los sazones que le pusimos, el sabor que le aportan, la carne, el jamón. Están deliciosos. Y bueno, como ella le puso chorizo, le puso jamón, le puso tocino, más todos los ingredientes de sazón que están deliciosos. Los invito a que lo hagan a su casa. Vayan para la cocina y prepárenlo. El que no lo haya comido nunca va a probar un plato delicioso y nutritivo. Brindar por estos garbanzos fritos, brindar por ustedes, brindar por nosotros, brindar por todos. Mucha salud para todos. ¡Salud! Y recuerden que en cuanto a los sazones que le ponemos, las cantidades, ustedes pueden ser creativos, le pueden poner los sazones de su gusto, más cantidad, menos. Eso va a depender mucho de ustedes, personal, gusto personal. Y nosotros nos vamos a despedir, ¿verdad? Nos vamos a despedir por ahora comiendo garbanzos fritos, porque vamos a seguir comiendo, pero nos despedimos por ustedes por ahora para darle tiempo a que vayan a la cocina a preparar sus garbanzos. Así es, así es. Y bueno, le queremos desear que tengan una muy linda semana y nos vamos a encontrar en el siguiente video. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima.